Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Creo que ya tenemos quórum, entonces tendríamos, a ver, aquí me aparecen 16 menos 3, serían 13. 13 que tenemos, 13 estudiantes que tenemos acá, para comenzar nuestra clase del día de hoy. Sí, pues básicamente recordarles que, como es bien sabido, dentro de la situación que tenemos o que se está viviendo en este momento en Colombia, la universidad ha emitido una postura en cuanto a la flexibilidad, ¿sí? Tener en cuenta que nosotros como institución de educación superior no podemos coartar derechos constitucionales que tenemos todos, que tienen ustedes como estudiantes, que tienen todas las personas que habitan el territorio colombiano, ¿cierto? A manifestarse, a sentar su voz de protesta, a exigir ciertas cosas, y nosotros no podemos ser ajenos a eso. Y no podemos llegar a contrariar mandatos constitucionales, ¿cierto? Lo importante es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, pues como es una dinámica que ya hemos venido teniendo en nuestras clases, esta clase va a quedar grabada, ¿cierto? Va a estar disponible en el canal de YouTube, donde están todas las grabaciones de nuestras clases. Vamos a adelantar un tema pequeño, no va a haber actividades evaluativas el día de hoy, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Teniendo en cuenta que algunos estudiantes pues estarán haciendo otras actividades y no es ideal de pronto que aquellos que no participen queden con una mala nota baja, ¿vale? Entonces, el día de hoy básicamente lo que vamos a hacer es abordar este tema, eh, visualizar un tema dentro de la actividad que nosotros vamos adelantando en cómo se llama nuestra asignatura, ¿sí? Abordaríamos ese tema, se dejaría un espacio para preguntas, si no hay preguntas y demás, pues ya daríamos por cerrada la sesión del día de hoy, ¿vale? Entonces, agradecerles a las 12 estudiantes que tenemos en este momento y hoy vamos a hablar entonces de la metodología PMI, ¿sí? En este caso quiero hacer una apertura al respecto. Cuando nosotros hablamos, a diferencia de otras áreas del saber, como lo es el derecho, como lo es la psicología, como lo es la medicina, pues normalmente ellos siempre van a definir una metodología de trabajo, ¿cierto? Una metodología investigativa. Entonces, uno revisa esos trabajos, uno analiza esas actividades, pues siempre va a encontrar es eso, esa metodología de investigación. Nosotros desde nuestra área, desde las ciencias naturales e ingeniería, desde la ingeniería de sistemas, desde la tecnología en sistemas de información, pues no estamos supeditados a solo manejar esta metodología, sino que nosotros complementamos esa metodología para desarrollar nuestros proyectos. Una de esas es lo relacionado a los estándares con PMI, que son unas buenas prácticas a la hora de desarrollar proyectos. En este caso sí lo podemos considerar como una metodología porque nos indica una secuencia de pasos para dar cumplimiento a una actividad, en este caso para el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Esa gerencia de proyectos basadas en PMI, pues es lo que nos garantiza a nosotros un mejor cumplimiento, una optimización de recursos. Complementado a eso o en complemento, pues nosotros cuando desarrollamos software, cuando hacemos gestión de proyectos, también tenemos una tercera o un tercer marco. No, para mí no, si les indico, no es metodología, no lo considero como metodología, más una técnica de desarrollo ágil o tradicional, un marco ágil de desarrollo, ¿cierto? ¿Qué serían estas técnicas de desarrollo como OpenApp, XP, Scrum, Crystal Clear? ¿Sí? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos presente, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos esas ventajas. Miren que por tener esa opción de ser o de poseer una trazabilidad de más, ¿cómo se llama? Con demás áreas, pues tenemos o contamos con esas áreas o contamos con estos conocimientos para poder adelantar nuestras actividades propias y que nuestros proyectos sean de calidad. Básicamente, recordemos que todo esto va enfocado a la calidad de un proyecto. Entonces, dentro de esa administración de proyectos que nosotros tenemos, básicamente PMI nos dice que nosotros debemos aplicar todos esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas que contamos nosotros, esa formación que hemos obtenido,
¿sí? A nivel técnico, profesional, ese conocimiento empírico que también hemos desarrollado, ese conocimiento de otras áreas, otros estudios que hayamos adelantado, para involucrarlos o para aplicarlos a un proyecto, ¿cierto? En ese caso, lo que nos va a pretender a nosotros, o que nos va a permitir a nosotros, es cumplir una serie de necesidades, de expectativas que nos van a ayudar a, en primera medida, a tener el alcance o a definir el alcance, un tiempo, costos y calidad del proyecto, ¿sí? Recordemos que un proyecto no puede ser infinito, ¿sí? Entonces, una de las características de un proyecto es que es infinito, que debemos de definirlo en un tiempo. Una de las características de un proyecto es que conseguir un alcance, tener una meta, una trazabilidad para cumplir. Las características también de ese proyecto es que debe estar mencionado cuánto vamos a invertir en ese proyecto y cuál es el tope o cuál es el manejo de calidad o cómo vamos a controlar esa calidad en el desarrollo de nuestros proyectos, ¿sí? Eso es fundamental a la hora de nosotros trabajar los proyectos más comúnmente cuando implementamos metodologías como las basadas en PMI. Asimismo, entonces, nosotros vamos a revisar esas necesidades de los diferentes involucrados, nuestros stakeholders, nuestros clientes internos y externos, los manejaríamos, tendríamos en cuenta esta actividad acá. A partir de eso, vamos a mirar esos requerimientos, esos requisitos identificados que se convierten de una u otra forma en las necesidades de nuestro cliente, de nuestros usuarios, ¿cierto? Y asimismo esos requisitos no identificados que los podríamos catalogar como expectativas. Incluso que si los vemos desde dentro del desarrollo del software, dentro de la arquitectura del software, podrían ser aquellos objetivos no funcionales o aquellos objetivos de calidad que me permiten a mí adelantar, tener esas bases en las cuales el cliente me va a indicar a mí cómo va a recibir el trabajo, ¿cierto? Eso sería, digamos, como lo que podemos tener presente en ese caso. Bueno, a partir de eso, entonces, podríamos decir que PMI, ¿cierto? El Instituto de Administración de Proyectos, ellos son, digamos, una entidad que ha definido, ha establecido unos lineamientos puntuales. En este caso, lo que vamos a abordar hoy se llama el PMBOK, ¿sí? Un libro de administración de proyectos. En este caso, ellos se han enfocado, el Project Management Institute se ha enfocado a establecer parámetros de calidad para la gerencia, para la construcción, para el direccionamiento de cualquier proyecto. O sea, eso es importante, eso es imprescindible tener en cuenta. Asimismo, el Project Management Institute lo que nos va a indicar a nosotros, lo que nos va a propender o lo que nos va a dar lineamientos, es una metodología completa para la administración de cualquier clase de proyectos, ¿sí? No proyectos solamente en el área de ingeniería de sistemas, podríamos tener ingeniería civil, ambiental, ingeniería de mantenimiento. Normalmente, ojo, normalmente los ingenieros en cualquier área del saber implementan estas metodologías, normalmente, ¿sí? No he visto, no he conocido, desconozco, si en otras áreas del saber, medicina, psicología y demás, introduzcan este tipo de metodologías, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, lo tengan presente. Entonces, debemos tener en cuenta el PMBOK, ¿cierto? Es esa guía puntual, enfocada, determinada a la gestión de proyectos, ¿sí? Ojo, gestión de proyectos, porque nosotros también debemos tener en cuenta, ya cuando estamos hablando de otro tipo de proyectos, cuando ustedes hablan de sus proyectos de grado y demás, pues que debemos fundamentar o tener en cuenta algo que es la metodología de investigación, dependiendo el enfoque, el tipo de investigación, pues lo vamos a tener presente. Entonces, dentro del PMBOK, ellos citan o establecen unas categorías,
en sí 5 categorías para el desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con un inicio, pasando por una planificación, un control, una ejecución y un cierre. Estas categorías son muy similares al marco de trabajo, al marco ágil de trabajo, OpenUp, para aquellos que de pronto lo conozcan, lo hayan trabajado, lo pueden tener presente para que lo tengan en cuenta. Manejan, digamos, algunos parámetros similares para poder trabajar. Entonces, en el inicio, nosotros en este caso, ¿qué vamos a llegar? Vamos a comenzar con el proyecto, ¿sí? ¿Qué caracteriza, y ya lo vamos a ver en la siguiente ayuda, qué caracteriza a esta metodología de gestión de proyectos? Que en cada fase nosotros debemos hacer unos entregables, ¿sí? Y son entregables que me indican a mí, que me especifican a mí puntualmente qué vamos a obtener en cada uno de ellos. Entonces, en ese caso, en el inicio, nosotros vamos a definir el inicio, ¿cómo se llama? La apertura de un nuevo proyecto, teniendo en cuenta lo fundamental, la información necesaria, ¿cierto? Como de qué va a ser el proyecto, la duración y demás. Aquí es donde nosotros definimos todo, o sea, hacemos un acta, normalmente, por ejemplo, nosotros diríamos un acta de inicio de proyectos, podemos tener este proyecto, esto es algo de convocatoria interna, ¿sí? Y en este caso, esta imagen que les estoy mostrando en cámara ahí, lo que nos dice a nosotros es que es un acta de inicio de proyectos. Esta acta de inicio de proyectos hace parte de la fase de inicio, donde nosotros ya tenemos una información preliminar y a través de esa información preliminar comenzamos a identificar las actividades que vamos a hacer. A partir de eso, entonces, realizamos la planificación, donde se establecen puntualmente cuáles son los objetivos a cumplir, ¿cierto? Donde establecemos, diseñamos estrategias puntuales para poder cumplir el objetivo del proyecto, para poder llegar a ese alcance que hemos definido y lo que es puntual o lo que es importante para volver realidad esos objetivos, ¿vale? Listo. Después, miren que aquí ya vendría como esa fase que en cierta medida, y si lo trasladamos a nuestros proyectos, lo extrapolamos al proyecto que estamos adelantando en esta área, vendría como la actividad de control por parte de los auditores. Entonces, aquí en este caso yo voy a decir, listo, como todas tareas, nosotros debemos ejercer un control. Entonces, en esa fase de control lo que vamos a hacer es supervisar y evaluar el desempeño del proyecto relacionado, que cada quien esté haciendo lo que debe hacer en los tiempos específicos, emitiendo los entregables y demás que se deben hacer, ¿cierto? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ya llegamos a nuestra fase de ejecución, que es donde nosotros comenzamos todo eso que tenemos escrito en la planificación, todo eso que hemos definido, ya lo colocamos en práctica, ¿sí? Ya lo trasladamos a la práctica, ya lo llevamos a nuestra práctica para que lo tengamos muy en cuenta y lo tengamos muy presente. Entonces, a partir de esa ejecución, lo que nosotros vamos a buscar es el adecuado cumplimiento de las estrategias y acciones para cumplir con los objetivos trazados, los objetivos que hemos planteado en la fase de planificación. Por último, tendríamos un cierre, donde normalmente ese cierre del proyecto va a durar entre 5 días a un mes y es donde en este proceso se va a dar la aceptación de los resultados propuestos y los resultados obtenidos, en este caso la presentación de esos resultados ante nuestros stakeholders, ¿vale? Permítanme un segundito.
Bueno, listo muchachos, continuamos acá. Qué pena la demora. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Entonces quedamos en el componente del cierre, ¿cierto? Donde ya nuestro usuario, nuestro cliente, esos stakeholders principales en este caso, entraríamos ya a indicar o entraríamos ya a especificar qué vamos a tener, si se cumplieron los objetivos, ¿cierto? Si yo les pedí a ustedes entregar un trabajo con 500 hojas, pues deben tener 500 hojas, no deben tener 499, no tienen que tener 500 hojas, sino debemos cumplir con lo que nos dicen ahí, ¿cierto? Entonces, ahí en ese cierre es donde nosotros hacemos ya esa actividad para concluir nuestro proyecto. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando nosotros trabajamos proyectos de acuerdo a la gerencia de proyectos establecida por el Project Management Institute? Es lo primero, que nuestro proyecto siempre va a estar integrado, ¿sí? No vamos a tener una sola área del saber en este caso, sino que vamos a manejar muchas áreas, porque a pesar de que nosotros trabajemos, o seamos desde la parte de sistemas, pues un proyecto siempre va a requerir costos, tiempo de limitación y demás, que debemos estar capacitados para eso. El alcance del proyecto fundamental, ¿sí? En este caso, digamos que es una actividad, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Una acción obligatoria, acá. Una acción obligatoria es definir ese alcance y definirlo de forma correcta. Si nosotros, en este caso, en un proyecto de una área, nos colgamos en fechas, lo entregamos tarde, lo que vamos a obtener es una mala nota. Cuando ya no definimos en el tiempo real un alcance y tenemos que adicionar mucho tiempo más, eso lo que nos va a incurrir a nosotros es gastos, ¿sí? Entonces debemos tener muy en cuenta eso, los tiempos del proyecto y los costos, sobre todo, ¿sí? En el caso de los costos de los proyectos, nosotros debemos tener en cuenta que siempre debemos tener como un 10% de colchón, ¿sí? Cuando hablamos de ese colchón, no es ese 10% que utilizan los políticos donde el CBY, el cómo voy yo ahí, no. En este caso, ese colchón de costos es porque puede que alguna actividad inusual se suscite al desarrollar nuestros proyectos. Entonces, si nosotros tenemos todo planeado, pero puede que en este caso, y les voy a traer a colación ¿cómo se llama? Un proyecto real, el proyecto de convocatoria interna del año inmediatamente anterior, el 2019-2020, como ese proyecto cuando comenzó más o menos a mediados de febrero, llegó marzo con el tema de la pandemia, entonces ahí se tenía el presupuestado una compra de equipos, ¿cierto? Por demoras en la gestión desde la oficina de coordinación, ¿cierto? La parte de finanzas, por pues, todo ese cambio de pasar de trabajar presencial a estar trabajando desde la casa y demás, pues lo que hizo fue demorar esa actividad y cuando ya se tenía la adquisición de un equipo que costaba alrededor de 2.200.000, ese mismo equipo 2 meses después ya costaba casi 5 millones. Entonces, ¿qué pasa? Ahí los costos del proyecto fallaron. No fallaron por una mala planeación, sino fallaron por una situación que nadie, absolutamente nadie, la persona más negativa, consideraría que pasaba. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué salvó de pronto el proyecto? Ese colchón de costos o ese rubro adicional que se tenía ¿cómo se llama? Para tener presente, ¿vale? Listo. Entonces, a partir de eso, ¿qué vamos a tener en cuenta? En todo momento, la calidad fundamental en cualquier proyecto, la integración o el trabajo del recurso humano, del talento humano, ¿sí? Más que todo el talento humano para poder trabajar, ¿cierto? ¿Qué más? La comunicación, una comunicación asertiva, esto es fundamental, ¿cierto?
la comunicación entre los líderes de proyecto, entre los líderes de proceso y demás, para poder trabajar sin ningún inconveniente. A partir de eso, los riesgos, volvemos y vuelvo, insisto en esa parte, que los riesgos nosotros no los podemos eliminar, lo que hacemos es mitigar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. A partir de eso, las adquisiciones, en este caso, es la compra de materiales que nosotros vamos a tener en cuenta, que nosotros trabajamos, que nosotros necesitamos, requerimos para nuestro proyecto. Cuando ustedes, y vuelvo y toco el tema de sus proyectos de grado, muchas veces en esos cronogramas, en esos presupuestos, uno encuentra cositas como que no son adecuadas a eso. ¿Sí? Y muchas veces en algunos proyectos uno evidencia que le dicen lo siguiente, como que el jurado o la persona que les evalúa el proyecto, ¿cierto? Entonces, el jurado, la persona que les evalúa el proyecto, les dice, bueno, ¿y cuánto cuesta su proyecto? ¿Cuánto cuesta el desarrollo de esa aplicación móvil para la venta de etiquetas? Y en eso, digamos, los estudiantes siempre van a fallar. ¿Por qué van a fallar o por qué sucede esto? Porque no cuantificamos, no valoramos nuestro trabajo. O sea, eso es un factor fundamental en eso. ¿Cómo yo podría definir de una forma sencilla el costo de mi trabajo? Pónganle ustedes ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pónganle ustedes se me escapa esa partecita. Se me fue la paloma aquí en este caso. ¿Me recuerdan, por favor, la idea en la que íbamos hablando, compañeros? Me escapó acá la idea. De la valoración del proyecto. En los riesgos, ¿cierto? No, que perdón, en la adquisición. Entonces, yo les decía a ustedes, y ya recordé cuál es la idea. Entonces, cuando ustedes van a valorar o cuando ustedes van a especificar su proyecto, ¿cierto? Van a decir, ¿cuánto vale mi proyecto? O sea, mi aplicación yo les voy a cobrar a ustedes 5 millones de pesos. Pero es que esos 5 millones no es porque yo quiera cobrarlo, porque se me ocurrió en este momento, no. Yo debo cuantificar principalmente cuánto vale mi hora de trabajo, ¿cierto? Entonces, si mi hora de trabajo como estudiante, como futuro profesional del área de ingeniería de sistemas, pues voy a cuantificar algo económico, 20.000 pesos, ¿cierto? A partir de esos 20.000 pesos la hora, ¿cuántas horas usted va a dedicar al proyecto? Diarias, semanales, quincenales, mensuales. Y ahí usted hace un cálculo básico de cuánto sería lo que usted, y enfocándonos en esta parte de los recursos humanos, lo que usted en este momento costaría o lo que costaría su mano de obra. Pero recuerden que cuando ustedes están trabajando, no solo van a tener en cuenta lo que ustedes gastan. Ustedes utilizan servicios públicos como luz, como internet, ¿cierto? Que a pesar de que, por ejemplo, en ese momento los paguen ustedes en su casa, son costos que yo debo tener presente, ¿cierto? El hecho de utilizar un computador o de alquilarlo o tener que comprarlo también. Entonces, todas esas actividades yo debo cuantificarlas. Y es importante, es ideal que en esa planificación de proyectos lo tengamos. Entonces, dentro de esas áreas, dentro de esos grupos dentro de esos grupos interdisciplinarios, dentro de esos grupos que van a trabajar y van a estar compuestos por diferentes personas con diferentes cualidades, diferentes habilidades, ¿cierto? En este caso, lo que debemos tener en cuenta es qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Y todo esto depende o todo esto debe ir alineado con las reglas de negocios de la empresa, de la entidad, de la persona
que nos está contratando a nosotros, con la cual nosotros vamos a estar adelantando un proyecto. Eso es supremamente importante. Nosotros debemos estar alineados a las reglas de negocio, no podemos ir en contravía de lo que están adelantando. Ojo, pero también debemos tener muy presente algo puntual, fundamental, obligatorio, perentorio, que sería la ética como ingeniero, ¿sí? El proyecto, si a nosotros nos van a contratar para hacer una aplicación, pero resulta que esa aplicación va a tener algunos usos contrarios a la ley, algunos usos no éticos, qué pena, nosotros ahí ya tenemos que decir, no, hasta acá llegamos, porque a pesar de que sabemos lo que vamos a hacer, nosotros debemos garantizar o debemos propender por no faltar nuestra ética. Y recordemos que ahí, además de tener una legislación penal como la Ley 599 de 2000, donde se estipula todo el Código Penal, todas las actividades o conductas que son delitos en el territorio colombiano, a nosotros también nos rige algo que es el COPNIA. Y el COPNIA tiene su código de ética de los ingenieros y profesiones afines, ¿cierto? Que nos pueden generar a nosotros, ciertas actividades, ciertos problemas, incluso que nos pueden revocar a nosotros la tarjeta profesional como ingenieros. Entonces debemos tener muy en cuenta eso, debemos tener muy presente eso a la hora de estar desarrollando nuestros proyectos. Entonces, ¿qué elementos son fundamentales en el desarrollo de proyectos basándonos en el PMBOK o en los lineamientos de la gestión de proyectos a través del Project Management Institute? Primero, vamos a tener un portafolio que básicamente es el grupo de proyectos que se ejecutan de una manera efectiva y que permiten la ejecución de los mismos, o sea, todos los factores agregados, todos los factores relacionados con esta actividad. Aquellos subproyectos que van a ser componentes o módulos de nuestro proyecto, ¿cierto? Esas actividades que ustedes vienen adelantando, lideradas por unos compañeros a través de unas actividades, pues las vamos a tener muy en cuenta y podríamos clasificarlas dentro de esto como unos subproductos. Y el PMO, ¿cierto? Que sería esa oficina de gestión de proyectos, que básicamente es la unidad organizacional para la coordinación y dirección de proyectos, ¿cierto? Que podríamos decir que en este caso esa oficina de gestión de proyectos estaría liderada, estaría conformada en primera medida por aquel líder gerente de proyecto, ¿cierto? La cara visible del proyecto para poder adelantar, ¿cierto? Y sus asesores, las personas que en este momento están coayudando al cumplimiento de las metas, al cumplimiento y establecimiento de las actividades y tareas propias dentro del desarrollo de los proyectos. Entonces, dentro de esta metodología para la gestión de proyectos, pues debemos tener en cuenta que nosotros, los integrantes de esos proyectos, debemos contar con ciertas habilidades. Y miren que volvemos a tocar y a tener en cuenta la comunicación efectiva o comunicación asertiva, o sea, fundamental en el trabajo de la gerencia de proyectos, fundamental todo esto. Si no hay una comunicación asertiva, si no hay una comunicación efectiva, vamos a fallar bastante. Ahí podríamos traer a colación, creo que es un pasaje bíblico, no estoy seguro, de la Torre de Babel, donde pues fue una torre tan grande, pero que el problema era que como que entre piso y piso había diferentes idiomas, algo así, no estoy seguro, pero entonces ahí faltaba la comunicación. Eso nosotros no podemos permitir que nuestro proyecto se convierta en una Torre de Babel. La afluencia en la organización, ¿cierto? Factor fundamental, preponderante, de nosotros hacia esa organización y de los clientes hacia la nuestra, hacia lo que estamos trabajando. El liderazgo, ¿cierto? Todas las personas deben ser líderes y deben ser líderes positivos, deben ser líderes que construyan a la hora de desarrollar esos proyectos. Van a tener, o vamos a tener en este caso, unos líderes de fases, de componentes, que nos van a ayudar o que nos van a motivar, que sería el siguiente paso, el desarrollo de todos nuestros proyectos. ¿A partir de qué? Pues tenemos que tener muy presente esa negociación y la gestión de los conflictos. Yo no puedo llegar y yo tengo que tener en cuenta, y eso lo hablábamos, que nosotros no vamos a poder estar todos los días con una buena disposición, pero aquí es donde entra ese liderazgo positivo a llegar a solucionar esos problemas. Si de pronto hay un inconveniente, si hay un impasse, si hay un roce, pues venga, no llegue a hacer me disculpa la expresión, a hacer ese bombero que, ay, sí, claro, o sea, atice el fuego para que inicie más, no, por el contrario, venga,
Calmémonos, revisemos qué está pasando, qué situación está aconteciendo, evitemos aquí el daño en todas las actividades. Puntualmente orientado a qué? A dar esa solución o propender por solucionar los problemas presentados. Eso es fundamental y eso lo debemos tener muy en cuenta a la hora de trabajar y se enmarca, digamos que ¿cómo se llama? El éxito de esta metodología, de esa organización al crear esa metodología, es que si nosotros tenemos esas 6 habilidades, pues nuestros proyectos van a ser exitosos y van a ser proyectos de calidad. Entonces, yo les hablaba anteriormente de unos entregables. Lo ideal es que con esta metodología nosotros vamos a definir por cada fase unos entregables. Entonces, acá vamos a tener en la primera fase, la fase de inicio, pues entregables tales como el acta de constitución de un proyecto, el acta de constitución del equipo y cuál va a ser ese alcance del proyecto, ¿sí? Esa propuesta inicial que nosotros vamos a entregar, ¿sí? Como yo les mostraba ahorita en el documento, como convocatoria interna, eso se enmarca dentro de elementos de calidad o dentro del sistema de gestión de calidad. Entonces nosotros decimos, listo, ya tenemos unos documentos establecidos, en este caso, la acta de constitución del proyecto, quiénes van a trabajar, quiénes van a hacer qué, ¿cierto? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué tiempo van a durar y demás? Mi proyecto va a llegar hasta esta fase, va a durar tantos meses, vamos a obtener esos objetivos. A partir de eso, en la segunda fase, en la fase de la planeación, lo que vamos a entregar o el documento principal de esa fase de planeación sería ese plan de gestión del proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser ese diseño previo? ¿Cuáles van a ser sus fases de entregas? ¿Qué vamos a adelantar en cada una de las actividades, cierto? Que si ustedes lo evidencian digamos que en nuestro proyecto, en el proyecto que estamos adelantando en esta área, pues lo encontramos, así con esas, digamos, esas actividades que ha estipulado Juan Diego en el desarrollo de su rol como líder. Él ha establecido ciertos cumplimientos, ciertas fases, que esas fases o ciertas tareas que tienen a su vez unas tareas que debemos cumplir o unas actividades que debemos cumplir. Ya en la ejecución, nosotros establecemos ya productos entregables físicos, ¿cierto? Los cambios solicitados en las entregas, como esto es un proceso iterativo incremental, en esas entregas, pues yo voy a definir cómo ha avanzado, cómo ha trabajado nuestro proyecto y demás, los cambios que puedan surgir a través de la evolución del proyecto, las acciones preventivas y correctivas, el plan de mejoramiento, si es el caso, ¿cierto? Aunque lo ideal no sería eso, lo ideal no sería tener cambios, un plan de mejoramiento y demás, porque podría significar o podría inferir que no hicimos una correcta planeación. Entonces lo debemos tener muy presente. En la fase de seguimiento y control, pues vamos a mirar esos cambios aprobados, los cambios rechazados, dependiendo de las solicitudes de cualquier integrante del proyecto, de cualquier stakeholder del proyecto, la actualización del plan de gestión de riesgos y esa negociación y gestión de los conflictos. Si se presentaron o no se presentaron, debemos tenerlo muy presente a la hora de trabajar, ¿vale? ¿Listo? Permítame un segundo. Listo, entonces, ¿qué más llevaríamos a cabo? Bueno, por último, ya después de ese seguimiento y control, pues estaríamos ya en el cierre de actividades. Un cierre administrativo donde así como hicimos una apertura, un acta de constitución del proyecto y un acta de inicio del proyecto, en este caso vamos a hacer un acta de cierre de proyecto, el cierre de los contratos y demás, ¿cierto? O sea, aquí en este caso verificamos que si yo contraté a Elías, por ejemplo, para un proyecto de 6 meses, pues que el contrato cierre esos 6 meses, que se haga todo lo estipulado por ley, en este caso si son contratos por OPS, entonces que llegue hasta tal punto y demás, toda esa partecita ahí, ¿sí? Toda esa parte administrativa nosotros la debemos adelantar. En el caso, por ejemplo, vuelvo y tomo nuestra convocatoria interna, nosotros tenemos un plazo de liquidación, que sería ese plazo de cierre, o esa fase de cierre para dejar todo listo, todos los documentos, toda la documentación, toda la parte administrativa finiquitada sin ningún problema para poder adelantar, ¿cierto? Entonces, básicamente podríamos decir que este PMU o esta guía del PMI, ¿cierto? Es una guía de buenas prácticas, ¿sí? Si nosotros la aplicamos correctamente,
si nosotros lo aplicamos correctamente, no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque nos va a indicar cómo debemos o cómo implementar una secuencialidad de actividades para poder obtener un proyecto de calidad. Básicamente, el PMBOK, ¿cierto? Ese producto del PMI, pues nos va a permitir, una selección adecuada dentro de la organización, tanto del talento humano como de los recursos y demás, para llegar a un feliz término. Eso es lo ideal. Y esa es una de las fases más importantes. Si yo sé elegir mi equipo, si yo sé elegir y sé determinar qué personas van a hacer qué tareas, qué recursos necesitamos, no vamos a tener ningún inconveniente en la consecución de los logros. Por último, tener en cuenta que dentro del PMBOK, pues para cada proceso se establecen unas entradas, unas herramientas, unas técnicas y unas salidas, ¿cierto? Nosotros con la entrada en este caso podría ser el documento inicial o la requisición inicial del ingeniero Nelson como director del programa, ¿cierto? A partir de eso, con unas entradas y unas técnicas, el producto de nuestro proyecto pues va a ser esa propuesta que debemos entregar para la construcción o para la implementación de un laboratorio especializado de software, ¿cierto? Ahí tenemos un proceso que estamos adelantando a partir de una entrada, un proceso y una salida. Podríamos resumirlo de esa forma. Entonces, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy, una síntesis puntual de lo relacionado con esta guía para el desarrollo de proyectos, para la administración y gestión de proyectos generada, desarrollada e implementada por el Instituto de Administración de Proyectos, del PMI, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, no sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes al respecto de los 15 integrantes que tenemos en este momento, los 15 asistentes que tenemos en este momento. Entonces, quedaría el espacio abierto, muchachos, para dudas, preguntas, inquietudes que puedan surgir o que hayan surgido a partir del momento. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, Es, sí, es sobre el proyecto que llevamos sobre el estudio económico. sí, señor. ¿Qué lineamiento deberíamos llevar ahí? O sea, ¿qué deberíamos colocar ahí en sí? Porque pues buscamos como en varios proyectos, pero nos mostraba diferentes cosas. Pero entonces era como antes de ponernos a hacer, como es siempre, bastante largo, Sí. pues basarnos en algo como en, ¿Cómo, como cómo en qué se llama puntualmente esa actividad? La actividad, ¿me recuerda cómo se llama esa actividad? estudios económicos y financieros. Listo, entonces en ese caso nosotros vamos a mirar toda la parte del presupuesto que tenemos y demás del proyecto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en un estudio económico del proyecto es, primero, podríamos hacer de la siguiente manera, porque como lo manifestaba Elías, ustedes han buscado muchísima información, ¿cierto? Pero no la hemos podido conseguir o no es muy claro. ¿Por qué? Porque todos los proyectos son totalmente diferentes. En este caso, también Jenny nos dice lo mismo, ¿cierto? Que el estudio económico. Entonces, en ese estudio económico, ¿qué podría hacer? Primero, nosotros podemos hacer un análisis de todo lo relacionado con, primero, el presupuesto que hemos destinado para eso. Podríamos indicar dentro de ese estudio económico si realmente el presupuesto determinado para eso es ideal para la construcción de un elemento o de un laboratorio como el que nos solicitan crear, ¿cierto? A partir de eso podríamos generar cuáles son esos presupuestos ideales para una actividad como esta, analizar y justificar el por qué, si nosotros decimos que necesitamos 100 millones de pesos, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Basados en qué? En que ustedes revisaron, hicieron ese estudio de mercado en el sentido de que todos los equipos de cómputo necesarios para un laboratorio como el que nosotros vamos a construir, ¿cierto? Necesito tener equipos con X características y esos equipos con X características cuestan X cantidad de dinero, ¿cierto? Que necesitamos para que un buen laboratorio especializado en software necesita tener un tablero inteligente el cual oscila entre 5 y 7 millones.
Ese tablero inteligente me va a permitir a mí, como docente, hacer, qué sé yo, extrapolación de los conocimientos, hacer, eh, ¿cómo se llama esto? Como realidad aumentada, ¿cierto? E integrar herramientas como Blender con Unity, ¿sí? Todo eso, o sea, nosotros empezamos a mirar toda esa parte económica. No sé si queda un poco más claro con esa partecita para Jenny y para Elías. Digamos, colocamos eh, cuál es el adecuado para, pues, para este proyecto. También colocamos como, pues con la plata que hay, qué es lo que se puede hacer. Sí. Y para, Lo digamos, para la miramos parte desde todo, administrativa, señor. en eso hay que, para, digamos, para la parte administrativa hay que hacerle, pues, estados económicos. Digamos que se Sería lo necesita ideal. eso, entonces era pues colocar eso ya. Vale. Jenny, no sé si con eso también queda clara la dudita que tú tenías. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, muchachos? Dice Diego, pues tenemos un Excel que nos dieron, pero no sé si sea el ejemplo. Miremoslo, Diego. Si quiero voy a dejar de compartir. Nos comparte, por favor, para mirarlo. Mm, Pues nos facilitaron este Excel, pero pues ya lo mostré. Pero pues no sé si irá porque o sea, primero vimos que decía return y dijimos como que return, return no se Ah, lo bueno, gustó. pero ojo que ese es un modelo de presupuesto, ¿sí? Ujú. Es un modelo de presupuesto que nos compartió Juan Diego, es Sí, muy similar a lo que nosotros manejamos con convocatoria interna. Pero pues, que es que sí, aquí de lo que hablábamos, perdón, lo que nos decía Jenny y lo que nos decía Elías, no es solo el presupuesto, sino ya tenemos que ir un poco más a profundidad, que sería ya ese estudio económico. Sí, nosotros partimos de un presupuesto y ujú, nosotros decimos que para ese laboratorio necesitamos tener 35 equipos con procesador AMD eh, Ryzen 7 con X características. ajá. Nosotros Ah, determinamos cuántos equipos necesitamos. señor. Nosotros determinamos cuántos equipos vamos a utilizar, o sea, Lo que pasa es que aquí debemos mirarlo desde dos aristas. Una, lo que nos pide la universidad, pero a partir de ese estudio económico yo le puedo decir a la universidad, venga, sí, por el presupuesto que ustedes nos dan de 25 millones de pesos, podríamos hacer esto. Si ustedes quieren un laboratorio de calidad, tendríamos que tener 70 millones de pesos. ¿Por qué? Porque un laboratorio especializado que cumpla los estándares y ahí empezamos a justificar. Ahí es donde entra ese estudio económico a decir, mire, sí, oiga, ustedes tienen razón. En esta parte, en este documento que nosotros vamos haciendo, deben tener muy presente, deben tener muy claro que, o sea, 20 millones no nos sirve para nada, 20 millones nos sirve para comprar un equipo y un video. Entonces, ¿cómo se les ocurre esa partecita ahí? ¿Sí? Entonces, como ujú. para que se tenga en cuenta, Nosotros no llevaríamos nada de viajes. Viajes yo creo que no, no. no, Y, no, no, o sea, ese es un ejemplo, por eso ahí nosotros sí, quitaríamos, sí, por ejemplo, sí. eso de viajes, bibliografía, no creo que necesitemos, ojo, a no ser que ustedes consideren que dentro del laboratorio especializado de software sea pertinente adquirir bibliografía. Bibliografía me refiero a libros físicos, digitales, ¿cierto? Que considero yo que no, No, ya están como que en Centuria ya hay como varios, ¿no? está. Ya lo tenemos desde otro lado. Y de pronto acá, no sé, le agregaremos, no sé, la parte digamos, como el aseo que le hagan en el salón, o eso ya como que está como cubierto como por la misma universidad, por decirlo así. O Sí, sea, ya eso, esa. eso ya estaría ahí implícito por servicios generales de universidad. Vale. Y pues eso, ingeniero, pues no sabemos, pues no sé si fue que no me revisé en el documento, pero pues no vi, o de pronto me dirán qué parte del documento está como, de pronto, los computadores que tienen pensados comprar, el número de computadores y a qué precio los cotizaron, o lo cotizamos nosotros. No, pero de eso ya hay una cotización. Creo que se había Pero, compartido en el anterior. Sí, creo que eso lo pues, hizo el grupo de Brian. de Brian, pues lo miramos de una vez Incluso creo, porque, pues, sí, si eso lo habían para, compartido, incluso creo que habíamos quedado, creo que sí, el la acceso compañía que ya estaba Brian, el acceso al Esteban material. creo que nos dijo eso.
Dígame, Bien. Juan Diego. Ingeniero, el documento donde dicen los precios está en la carpeta Brian, laboratorio de software. Ahí dice todo el precio, pues ya un equipo hizo eso en el anterior corte, ahí está. Entonces nosotros seríamos adaptar eso, ¿no? O Sí, adaptar pero y tiene razón Diego en decir que acá en este documento no anotaron cuántos equipos, sino el precio. O sea, anotaron fue el precio de esos equipos. Ok. Sí, pues porque, o sea, pues Entonces, no miren que a sería... través de ese estudio económico, ustedes también van a determinar eso. Listo, el estudio que hicieron, el análisis que hizo el grupo de Brian, fue cotizar los equipos. Entonces, esos equipos, un equipo con características mínimas, me refiero a mínimas, ¿cómo se llama? Para un laboratorio de software, debe tener X características. Y esas características, el equipo cuesta 7 millones de pesos. ¿No? Bueno, tenemos 20 millones, pues, ¿cuántos equipos nos alcanzan para comprar? Teniendo en cuenta que el laboratorio, de acuerdo a lo que ustedes ya han especificado, no solo necesita de equipos, se necesitaría de algunos otros elementos ideales para poder trabajar. Pues vamos a ver. Sí, pues yo ya pues, más o menos vi el laboratorio que tenemos como ejemplo y pues vi que ahí tenían como dos casillas. Entonces una como que era lo esperado y otra como que ajustaban todo a lo que se tenía. Sí, o sea, lo que su merced dice, uno como el soñado y otro como el que nos tocaba ¿No? adaptar a nosotros. Señor. Entonces será algo así, sí. Exacto. Sí. O sea, Y el ideal y el real. ajá, eso lo expresamos mediante tablas, ¿sí? Sí, Es lo más no hay problema, no hay, digamos, una restricción a donde listo. lo ideal es que sea entendible. Otra pregunta, acá en el archivo de Brian están las cotizaciones de pronto de MATLAB, de los softwares, ¿o no? Sí, sí, también. Ah, Yo vi listo. eso ahí, hablaban de incluso de Unity, si no estoy mal, de otras herramientas. Eso sí lo vi por ahí. Ah, listo, pues entonces ya pues tengo mejor entendido qué vamos a hacer. Vale. No sé, los de... Para este presupuesto tiene una bibliografía donde, pues, está donde se consultó toda la información. Señor. Para el documento del presupuesto ya han tenido una bibliografía. O sea, está ahí. No, tocaría que No, le preguntara a ver dónde los cotizó. eso es lo que les iba a decir. Sí, o sea, ¿en qué lugar? Porque los que le ha hecho hacer chivas pueden que en una página esté a tal precio, pero en otra esté otro precio. ¿Tenemos eso, Brian? Digamos, los lugares donde se cotizaron los equipos. No, eso sí tocaría directamente con Javier o con Lucas o con Oscar. O sea, sí, que le preguntaran a ellos. Listo. Entonces, ahorita me acuerdan, porfa, preguntamos en el grupo de líderes para... no, perdón, espere, porque Lucas es de nuestro grupo, ¿cierto? Sí. Brian, ¿estamos hablando de Sergio Andrés Lucas? Sí, los que hicieron ese documento, los Ok. tres. Sergio, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, Inge, buenas tardes. ¿Nos colaborarías con ese dato ahí de dónde fueron consultados esos equipos, esos valores y demás? Ya le confirmo, Inge. ¿Vale? Entonces, porfa, sería que lo compartiera con Diego, que creo que es el que está adelantando ese proceso ahorita, con Diego, con Elías, con Jenny, para que, e incluso lo puedes compartir en el grupo que nosotros tenemos de gestión de proyectos, para que todos tengamos en cuenta ahí la actividad y poder revisar eso. Obviamente, nosotros debemos dejar como una nota, como una aclaración en que esos valores son ahorita, o sea, o, por ejemplo, durante este semestre nos mantienen los valores de que un computador puede costar 5 millones de pesos, pero resulta que puede que baje ese equipo como puede que suba. ¿Sí? Eso nosotros no, ese dinamismo del mercado nosotros no lo controlamos. Eso es un riesgo que no podemos controlar, que podríamos mitigar. ¿Vale? Ese también fue un problema porque los computadores por la pandemia subieron, Y al va, igual que las... Ese y va. sí hay un problema. Sí, entonces, eso sí es verdad, y como nos dice Juan Diego, lo más probable es que suba, sí, y bastante. O sea, Inge, pues ya estuve mirando y la verdad no me acuerdo, pero creo que eso fue más parte de trabajo de tanto de Javier como mío en la parte de los precios. Creo que no los tengo porque creo que los tiene mi compañero Esteban. Yo me encargué más que todo en la parte de averiguar qué computadores son los adecuados para los diferentes programas, pero en el costo que tiene con esos computadores creo que lo tiene mi compañero Javier. listo, Porque entonces, yo estoy aquí buscando y no lo ubico. Creo que lo tiene mi compañero
Esteban. Vale, entonces sería que revisáramos bien eso. Si no, actualicemos esos precios, por favor, revisemos casas que expendan computadores, que vendan computadores, para que por favor los actualicemos, ¿cierto? Revisemos y tener en cuenta esas. Normalmente, cuando nosotros hacemos esos tipos de proyectos, lo que nos exigen a nosotros son unas cotizaciones. Entonces, nosotros hablamos, aunque ahorita va a ser un poco difícil, los proveedores no van a dar una cotización así porque sí, ¿cómo se llama? Porque lo entreguen, no, siempre ponen un pero, incluso siendo la universidad una institución legalmente constituida, a veces ponen un pero, que es que para enviar una cotización, que es que, ¿sí? Entonces propendamos por actualizar esos precios para los compañeros que han hecho esa actividad y la fuente, entonces consultaron, qué sé yo, Alcostro, Catronics, el Centro de Alta Tecnología, algún local en específico, algún proveedor en específico, entonces actualizar eso, ¿vale, muchachos? Ingeniero, aquí revisando el archivo de los compañeros, sí están los precios, pero más como todos los equipos físicos, por decirlo así. No está de los programas, digamos, sabemos que MATLAB tiene vale algo, ¿no? Sí, No es lo gratis. sé. Entonces no está ahí pues ahí sí sería consultar nosotros mismos el precio de eso. Por favor, entonces verifiquemos eso también, complementamos esos documentos. Sí, Ahí porque nos no sirve está para que que hagamos le digo eso. el precio. No sé cuáles más necesiten al fin, qué programas más de pago necesitan para pues nosotros cotizar, Bueno, aparte de MATLAB. ahí nos tocaría mirar dentro de esa búsqueda de información, compañeros, Ujú. dentro de esas actividades, qué más licencias, qué documentos. Ah, Bueno, la de Office, ¿no? La de Office. la de Office sí la tiene la universidad. Ah, listo, entonces ya. Sí. O sea, Windows Office tiene la universidad, no habría problema. Pero Listo. entonces ahí nos tocaría, y esta sería una tarea para que Juan Diego, Brian y Jenny revisemos, porque mal no recuerdo, hubo una entrevista que se le hizo al ingeniero Nelson y a Didier, no sé si ya se hizo, no estoy seguro, no tengo la información clara en este momento, pero entonces podemos tener presente. ¿Vale? Ingeniero, Señor. yo por ahí ayer eh, subí un documento, o sea, algo que me adelanté sobre el estudio económico y financiero del laboratorio. Yo lo puse ahí en el drive que tenemos, pero entonces sí tenía también bastantes dudas porque en el consolidado que hay de todo el documento aparecen unos equipos a comprar, aparecen un videobin, un proyector, aparecen dos equipos de cómputo, dos computadores. Sí, Y señor. hay aparte otra lista donde también dice que se necesitan los dos videobin, pero entonces no aparecen los computadores. Y más o menos basándome en los precios que yo encontré en la red y los que hay puestos en el documento, pues quedaría el laboratorio montado más o menos con dos computadores y dos videobin, sacando también cotización de mano de obra, Sí, de claro. instalación, de todos los complementos que se necesitan para cableado, infraestructura, bueno, en fin. Entonces quedaría con el presupuesto de los 20 millones, quedaría un laboratorio de ese tamaño, más o menos. O sea, Nada. Sí, es que esos son, mira, las incongruencias nosotros miramos. No, pero igual no hay problema. O sea, nosotros en este momento, y ahí lo que les digo a ustedes con ese estudio Ujú. económico, ese estudio de mercado y demás. O sea, lo que nos dan a nosotros en este momento es, mire, esto. Pues nosotros le decimos, sí, con eso se puede, pero venga, con eso no hacemos nada. O sea, recordemos que nosotros tenemos una población en Unisangil de estudiantes, de casi 300 estudiantes entre el programa de Ingeniería de Sistemas y Tecnología en Sistemas de Información, que los dos programas ven áreas orientadas a la programación, que lo ideal es que mejoremos la formación de los estudiantes en esa área. Y pues para tener un laboratorio con dos equipos, miremos de dónde más. Ahí ya nosotros le vendemos la necesidad a la universidad, a las directivas, de decir, bueno, es que 20 millones es muy poquito. Metámonos la mano al bolsillo, demos un poco más, ¿cierto? ¿Cuántos computadores nos recomienda que le apuntemos? O sea, nos toca hacer sí, como dos estudios, uno con ajustándonos al presupuesto, lo que usted dice, y otro pues con lo que soñaba, ¿no? Entonces, ¿cuántos más o menos Yo quisieran creo que ustedes? pensaríamos en unos 10 equipos. ¿Por qué 10 10. equipos? En este momento lo pienso así, por temas de alternancia.
Yo lo pensaría así, porque 10 equipos, porque si tengo un salón y dependiendo de las dimensiones, pues debo garantizar. A mí no me sirve tener, por ejemplo, como el laboratorio 1, tener 26, 28 equipos, donde sé que si volvemos en este momento, con la situación que estamos viendo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud nos exigen a nosotros tener un aforo máximo. Entonces, en ese caso, un laboratorio con 28 equipos, legalmente podrían estar, por las dimensiones del laboratorio, podrían estar 10 personas y menos. Entonces, proyectémoslo basado en, ¿cómo se llama? En el aforo que nos exigen el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, proyectémoslo a unos 10 equipos, ¿sí? No sé qué otras dudas hayan, muchachos, al respecto. ¿Me escuchan? Creo que no sé si fue mi sonido. Yo lo escucho bien. ¿Sí me escucha, Juan Diego? Sí, señor. Ah, ok. Listo, no sé, es que como que hubo una pequeña intermitencia aquí. Listo, entonces, chicos, ¿qué otras dudas, preguntas, inquietudes al respecto que existan? Diego, creo que ahí en el cronograma puse la entrega para una semana, pero si quieres, entonces, presenta el informe este domingo a mediodía de lo que tengan ustedes adelantado y la próxima clase, si quiere, ingeniero, le dedicamos un poquito a ese estudio financiero, le dedicamos un espacio para editarlo, para configurarlo y que quede bien. Perfecto, Bien elaborado. perfecto, no hay problema. Sí, entonces tratemos de adelantar para la entrega que tenemos para este fin de semana lo más posible, lo mayormente posible, y miraríamos entonces en el espacio de la otra clase, o si es necesario un espacio, miraríamos si tenemos un tiempo, y si no, esperaríamos a la siguiente, ¿vale? Listo, ingeniero, sí, nos vamos a poner pues con nuestro grupo a hacer eso. Y pues a las cotizaciones que falten también a hacerlas, ¿no? Listo, perfecto. Vale, chicos, ¿qué otra duda, pregunta? Tenemos por acá. Ah, bueno, era algo que nos decía Ivo, que sí me escuchaba. Listo. Listo, muchachos. Entonces, no sé, si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, dejaríamos la sesión del día de hoy hasta acá. Agradecerles, agradecerles la participación, recomendarles cuidarse mucho por temas de pandemia, por temas de toda esta participación, ¿cierto? Pues debe prevalecer siempre la integridad, la vida y demás. Entonces, nada, cuidarse mucho, cuiden mucho a sus familias y nos veremos Dios mediante en 8 días para nuestra clase, ¿vale? Un feliz día, una feliz tarde, un feliz fin de semana para todos.